fisiología reproductiva de las distintas especies, ahora nos vamos a dedicar al ciclo estral de la gata. La gata se caracteriza como una especie poliéstrica estacional fotoperiódica positiva de ovulación inducida. Esto implica que va a ciclar varias veces durante su estación reproductiva, necesitando más de 12 horas luz. Esto igualmente es relativo, porque hay muchas gatas que, dado que conviven con nosotros, pueden llegar a ciclar durante la mayor parte del año, ¿sí? Esto es debido a que nosotros, debido a la luz artificial, le podemos llegar a alterar el fotoperíodo. La ovulación en esta especie es inducida por el coito, aunque hay un 30% de gatas que pueden ovular de forma espontánea. La pubertad la alcanzan aproximadamente entre los 4 a los 12 meses de edad, siendo más común entre los 6 a los 9 meses de edad. Son mucho más precoces las razas de pelo corto, aquellas gatas que nacen en verano, y deben tener como mínimo, generalmente, un peso de 2,3 kg, 2,5 kg. Al igual que en el caso de la perra, es una especie politoca, donde también se puede dar el fenómeno de superfecundación, y su placentación es del tipo endotelio corial zonal. Esta especie, entonces vamos a hablar de las distintas fases de su ciclo estral. Cuando aumentan las horas luz, la gata entonces va a comenzar a ciclar y la primera fase que vamos a observar, la primera fase de su ciclo, es la etapa de proestro. Esta es muy corta, dura de 1 a 3 días y durante esta etapa vamos a observar que la gata suele vocalizar, gira sobre sí misma, realiza un pisoteo con los miembros posteriores, orina de forma frecuente por toda la casa, se roza contra todo y adopta una posición de lordosis. Esta especie es insensible a los estrógenos, por lo que a nivel vulvar no vamos a ver ninguna modificación y tampoco se va a observar sangrado. En la etapa de proestro se da el desarrollo folicular y ante el desarrollo folicular se va a generar un aumento en la concentración de estrógenos. Si realizáramos una citología vaginal, van a predominar las células superficiales, pero va a haber ausencia de glóbulos rojos. Esto es diferencial con respecto a la perra. La etapa siguiente es la etapa de estro, de receptividad, que en promedio dura 7 días, pero puede durar hasta 14 días. Durante esta etapa, la estrogenemia se encuentra elevada, con lo cual la hembra es receptiva a la monta. En esta especie ya habíamos dicho que la ovulación era principalmente inducida. Esta inducción está dada por el coito, ya que el pene del macho posee estas espículas córneas que generan un estímulo sensitivo y desencadenan un reflejo neuroendocrino a través del cual se va a favorecer la liberación de GnRH, hormona liberadora de gonadostrofinas, que a nivel hipofisiario va a favorecer la producción del pico de LH cíclico. Debemos recordar igualmente que hay un 30% de gatas que pueden ovular de forma espontánea. A nivel de la citología vaginal van a predominar las células superficiales y el fondo del frotis se lo va a ver limpio. Durante esta etapa, como bien dijimos, la hembra es receptiva a la monta. La monta en sí puede durar de 3 segundos a 5 minutos, aunque la penetración es muy corta, de 1 a 5 segundos. Los signos que vamos a ver son muy similares a los del proestro, pero mucho más exacerbados. La gata adopta una posición de lordosis, eleva la pelvis, corre la cola, realiza un pedaleo con los miembros posteriores y el gato, más allá de realizar un pedaleo, va a sujetar a la gata a través del pliegue cervical. Si el servicio se realizó correctamente, lo que vamos a observar es la reacción posterior. Esta reacción dura entre 30 segundos a 10 minutos, es producida por la hembra y lo que vamos a observar son alaridos, giros, puede rasguñar al macho, lo puede atacar, rodadas
y se suele lamer la zona de la vulva y la zona del periné. Si se observa esta reacción, podemos estar seguros de que el coito se produjo correctamente. Poseen 2 videos cada una, y en sí lo que vamos a observar en estos videos es la monta y la reacción posterior. Con respecto a la monta, en el caso del macho, podemos ver el pedaleo de los miembros posteriores y la sujeción cervical hacia la hembra. En el caso de la hembra, podemos ver la actitud que monta, más allá de que se deja montar, ¿sí? El pedaleo que realiza, el corrimiento de la cola, la elevación del periné. Y posteriormente, si el servicio se produjo correctamente, vamos a observar la reacción posterior. Esta reacción posterior, como ya dijimos, consta de alaridos, rasguños, lamido del periné, lamido de la vulva, ¿sí? Y si observamos esta reacción, podemos figurar de que el servicio se produjo correctamente.
reproductiva, podemos encontrar la fase de interestro, que dura en promedio unos 8 días, pero con una duración muy variable de entre 2 a 19 días. Esta etapa se puede observar si es que no hubo ovulación, ya sea porque no hubo servicio o porque no es una de estas gatas de ovulación espontánea. Y es una etapa de inactividad sexual dentro justamente de la temporada reproductiva, de la época de mayor horas luz. Durante esta etapa, como justamente no hubo ovulación, lo que vamos a observar es la atresia de los folículos que venían creciendo y por ende la estrogenemia se va a encontrar en descenso. Si realizásemos una citología, vamos a ver que el fondo del frotis se va a ver sucio, ¿sí? Con detritos, y van a predominar las células tanto superficiales como intermedias. Entonces, lo que podemos observar en la época de primavera-verano, donde hay mayor cantidad de horas luz, es que la gata se va a mover en las etapas de proestro, estro, interestro. Si no hubo ovulación, nuevamente proestro, estro, interestro. Ahora, por más de que no haya habido ovulación, si encontramos que las horas luz se encuentran en disminución, o sea, si ya entramos en otoño, en invierno, del interestro va a pasar a una etapa de anestro. El anestro es una etapa de inactividad que dura de 45 a 150 días, dependiendo del ambiente en el cual se encuentre la gata. Y a nivel citológico, lo que vamos a ver es un predominio también de células superficiales e intermedias, y va a ser muy similar a lo que veíamos en el interestro. Que podemos encontrar en la etapa reproductiva de esta especie es la fase de diestro. Tenemos a su vez un diestro que lo podemos denominar una pseudopreñez, una pseudogestación, y por otro lado tenemos un diestro gestacional. La pseudopreñez es una etapa en la cual la gata puede ingresar si durante el estro ovuló de forma espontánea o fue servida, digamos, hubo coito, pero no fue fecundada. En ese caso, entraríamos en una pseudopreñez, en una pseudogestación, que este diestro dura aproximadamente unos 35 a 40 días. Clínicamente no observamos nada, salvo que justamente la gata no entra en estro. Y a nivel citológico van a predominar las células superficiales. Por otro lado, si en esta etapa de estro hubo coito y hubo fecundación, en ese caso sí vamos a entrar en un diestro de gestación, ¿sí? En una gestación. Repasando entonces, ya que es una especie fotoperiódica positiva, poliéstrica estacional, durante las etapas de primavera-verano vamos a estar de forma continua atravesando las fases de proestro, estro, interestro, proestro, estro, interestro y así sucesivamente, salvo que durante la etapa de estro la gata ovule, que en ese caso entraríamos en un diestro, que este diestro puede ser una pseudopreñez, si es que hubo ovulación pero no fecundación, o este diestro puede ser una gestación en el caso de haber habido ovulación con fecundación. Sumado a esto, y siguiendo, digamos, el orden de etapas proestro, estro, interestro, ya finalizando la temporada reproductiva, luego del interestro podíamos pasar a la etapa de anestro, a la etapa de inactividad, en el periodo de otoño-invierno, donde las horas luz se encuentran en disminución. Entonces, si durante la etapa de estro hubo servicio y por ende hubo fecundación, vamos a entrar en lo que es una gestación.
La gestación en esta especie tiene una duración aproximada de 63 a 65 días. Los 2 primeros tercios depende de la progesterona producida por los cuerpos lúteos. Y ya el último tercio de la misma es la progesterona producida por la placenta la que se encarga de mantenerla. A partir del día 30 de gestación podemos ver aumentos en la concentración plasmática de prolactina y ya el último tercio hay aumento en la concentración plasmática de relaxina, que esta hormona, así como veíamos en el caso de la perra, es producida por la placenta y por ende es específica de la gestación. El parto en esta especie posee las 3 fases clásicas: dilatación, expulsión y secundinación. Se define igual que en el caso de la perra. La fase de dilatación va desde que comienzan las contracciones uterinas hasta que se dilata el cérvix y dura de 6 a 12 horas. La fase de expulsión va desde que se dilata el cérvix hasta que se expulsa un cachorro. Y la fase de secundinación se determina desde la expulsión de un cachorro hasta la expulsión de la placenta. Al ser una especie politoca, así como veíamos en el caso de la perra, las fases 2 y 3 se van alternando. Pueden parir un cachorro, 2 cachorros y luego las placentas, o un cachorro, luego una placenta, cachorro, placenta, ¿sí? Y la duración de estos 2 periodos va a ser muy variable, de 2 a 42 horas, dependiendo del tamaño de la camada, ya que pueden tener hasta 13 gatitos, y de los descansos que se tomen entre la aparición de un gatito y otro. Esos descansos son variables y van de media hora a 2 horas aproximadamente. En esta especie, al igual que veíamos en el caso de la perra, ya sea la presentación anterior o posterior es normal. La bibliografía, espero que la clase les haya servido.